Hola, Foki. Hola, hola Moki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de verte. Aquí en una semana más, ya no sé cuántas llevamos, creo que es el episodio 5 no llevo bien la cuenta, pero una semana más por aquí con nosotros. Yo creo que desde que empezamos ha aumentado un par de centímetros esa trenza, ¿no? Entonces lo vamos a medir como, este es el episodio de la trenza con 16 centímetros, algo así. Sí. Pues ojalá nos dure para 1 metro o algo. Ya te lo tengas que enrollar así en un chonguito. Como bufanda alrededor del cuello. Y ya te puedas hacer como estilos. No sé qué caricatura era o película. O no sé si era un récord Guinness, algo así, como de las barbas más largas. Y recuerdo una foto de unos chavos pelirrojos que se hacían espirales y cosas acá muy locas. Órale, qué loco. Yo lo más que puedo hacer es tres trencitas y ya, pues, tampoco tengo mucho. Pero... Y aquí estamos una vez más. Bienvenidos una vez más a Debrayando con Foki y Moki. Y yo soy Foki y tú eres Moki. Así es. Qué gusto, Moki. Hoy, esta semana, tenemos una plática que puede ser un poco controversial. No lo sé, ya se dirán. Vamos a hablar sobre los egos y cómo el ego, no vamos a decir nombres, no vamos a puntualizar en nadie, pero podríamos decir cómo el ego ha cambiado, ha modificado la ciencia, no solo en biología, sino en general, ¿no? Y creo que en este tema vas a hablar más tú, porque yo creo que tú sabes más que yo sobre este tema del ego, sobre los egos, cómo afectan los egos, tanto a nivel personal como a nivel ya comunitario. Y no sé si nos quieres explicar un poco qué es el ego. Bueno, yo no soy psicóloga y no soy la persona mejor capacitada para definirlo, pero según entiendo, el ego tiene que ver con la percepción del yo, o sea, cómo cada quien se percibe a sí mismo. Pero podemos hacer una búsqueda súper rápida, a ver si Wikipedia Sí, tiene... y en lo que buscas me parece muy bien esto que acabas de decir, ¿no? No somos expertos, no somos profesionales ni psicólogos, y todo lo que vamos a platicar es con base en nuestra experiencia, Claro. Tanto personal como lo que hemos visto, ¿no? Claro. Pues mira, Wikipedia, que todo lo sabe y si no lo inventa, nos dice que el ego justamente es el concepto de el yo y tiene una etimología latina, y dice que en efecto es un término difícil de definir. Un profesor de filosofía diría que es un término difuso, porque tiene diferentes acepciones y seguramente, sí, dependiendo del campo al que te dediques, el ego puede tener distintos tintes, ¿no?, en su definición. Pero bueno, tiene que ver con la psique, con el ser, con el alma, con la conciencia. Yo lo pondría como esa vocecita que se molesta cuando te están haciendo te están haciendo ver algo en ti, ¿no? Ya sea bueno, por lo general no te molesta cuando dicen algo bueno en ti, pero también cuando dicen algo malo, ¿no? Cuando dicen algo malo es la que se molesta y empieza a decir y empieza a inventar. Cuando dicen algo bueno es la que se pavonea, ¿no? Y dice, así, ¿no? Ese es mi concepto muy burdo de ego, y creo que muchos lo hemos escuchado. Yo pienso similar a ti. Yo me lo imagino como la personita que tú, o sea, por ejemplo, si yo te digo, ay, Mariano, ¿cómo te imaginas a ti mismo? ¿Cómo te defines a ti mismo? Automáticamente en tu cabeza sale un pequeño Mariano, ¿no? Entonces, sí, el cómo te percibes a ti mismo, el concepto que tienes de ti en relación a tu alrededor y contigo, ese es el ego. Y hay egos sanos, hay egos heridos, hay egos frágiles, hay egos fuertes. De ahí el término egocentrista, que creemos que todo gira
alrededor de esta personita, ¿no? De esta percepción del yo. Ujú. Y a mí me encanta este tema porque he aprendido mucho, bueno, mucho con respecto a mi poco conocimiento, sobre la fragilidad del ego y cómo eso nos puede llevar pues a estar a la defensiva ante el mundo, a tener actitudes que, entre comillas, se catalogan como tóxicas, y a identificar cuando una persona tiene un ego sano y un ego fuerte y cuando tiene un ego frágil. Muchas veces los egos frágiles se esconden tras una fachada de como de enojo, como de rigidez, como de yo hago así las cosas y sé que así soy fuerte y soy decidido, o incluso también los cínicos, ¿no? Y los pesimistas también, que tienen ahí Claro. como una fachada como muy robusta y muy sólida, detrás hay un ego frágil, ¿no? Pero a mí me parece un tema padrísimo, súper interesante, y creo que se habla poco de esto. O sea, a mí me hubiera encantado que nos Claro, hablaran de la salud del ego en la escuela, porque evitaría tantos problemas en la vida, o sea, tanto con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja, y el campo de la ciencia no se queda atrás. Y justamente los egos claro. frágiles y los egos abusivos impiden que la ciencia se dé de manera pues fluida, ¿no? Y a veces impiden que avance, hay agandalles, malos entendidos, discusiones que no llevan a nada. Y al final Y el objetivo que todos tenemos, que es avanzar en la ciencia, pues se va frenando, ¿no? ¿Tú qué piensas? sí, aquí tengo un ejemplo, ahorita no me acuerdo del nombre del investigador, pero lo voy a investigar, vaya la redundancia, voy a buscar quién es. Pero cuando se empezó a hablar sobre la teoría de las placas tectónicas, quien lo propuso era estudiante de doctorado en aquel entonces. Y como lo propuso en un congreso con, ya sabes, con investigadores que ya creían saberlo todo, Ajá. el ego de los investigadores no permitió que esto permeara y que fuera más rápido el avance, porque decían, es que nosotros sabemos que eso no puede ser posible, o nosotros pensamos que ya sabemos todo del desarrollo de la geología en la Tierra, y cuando les presentan esta idea que para ese entonces fue muy revolucionaria y que no tenía nada que ver con lo que ellos pensaban que sabían, no permitieron que fluyera y no permitieron que siguiera avanzando esto, ¿no? Entonces, yo siento que el ego de los grandes científicos de aquel entonces no permitió aceptar esa nueva idea y seguir avanzando y seguir investigando, ¿no? Por el contrario, la rechazaron y la tuvieron ahí como aislada en mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero la tuvieron aislada y no permeó como tenía que permear en aquel entonces. Yo creo que este es un buen ejemplo de cómo el ego puede impedir que la ciencia siga avanzando, ¿no? Y así tenemos muchos ejemplos más. Totalmente de acuerdo. Justo hoy platicaba con Pablo, mi pareja, sobre cómo Darwin, ¿no? Llegó a revolucionar el pensamiento, pero maldita sea, cómo le costó. Y por qué el origen de las especies, mucha gente cree que es complicado, pero en realidad, a mi manera de verlo, el origen de las especies es como de esta serie para dummies, así como evolución para dummies, porque se dio a la tarea de explicarse lo mejor posible, aterrizando con ejemplos que la gente conocía para poder dar a entender bien su idea, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que creo que en general también siempre hay una resistencia como de la generación como ya establecida y formada de científicos del momento a aceptar como la siguiente generación de ideas frescas, ¿no? Y no sé si eso Sí, tiene que ver con la edad, estaría muy interesante investigar si algo tiene que ver con la psicología humana, que entre más viejos somos, tal vez nuestro ego tiende a ser más como frágil en el sentido en que nos sentimos amenazados por nuevas ideas, ¿no? Entonces, pero fíjate que es muy difícil, o sea, yo entiendo por qué a veces
a la ciencia y a los científicos les podría costar trabajo aceptar nuevas teorías y nuevas ideas. Piensa cuando alguien te ha cuestionado algo a ti, lo difícil que Claro. es, porque es que imagínate que tu pensamiento es como una mesa, ¿no? Entonces tienes 4 pilares bueno, una mesa típica, tienes los 4 pilares de tu pensamiento que sostienen tus ideales, o al menos una idea o un concepto, ¿no? Entonces si llega alguien a decirte, oye, pero la pata de tu mesa, fíjate que está hecha de papel, ¿no? Y de repente algo que sentías como muy sólido se te tambalea, ¿no? Entonces mucha gente prefiere quedarse con la mentira de que su pata de papel en realidad es de madera y que sigue siendo sólida, a aceptar cambiarla, porque el proceso de cambiarla implica quitarla, que es como arrebatar una parte de ti, y luego trabajar por construir una nueva, ¿no? Entonces cuesta trabajo, y no todos están dispuestos a pasar por ese proceso de cortar uno de los pilares de tu pensamiento para sustituirlo por uno más robusto. Entonces eso es a lo que me refiero, o sea, imagínate que esto nos enseñaran de pequeños, no nos costaría tanto trabajo, ¿no? O sea, ejercitar este diálogo y contraposición de ideas para darnos cuenta que no lo sabemos todo y que está bien no saberlo todo y que está bien que alguien llegue con ideas más robustas, ¿no? Sí, exacto. Yo aquí quiero hacer como un paréntesis, ahorita que dijiste lo de la edad. Yo creo que todos en diferentes etapas podemos ser frágiles de ego y ninguno estamos exentos, ¿no? de tener este ego frágil. Está en cada uno trabajarlo y seguir avanzando. Te lo digo porque yo lo consideraba un amigo, pero conocí a alguien que nos llevábamos muy bien. Él estaba terminando su maestría y le dije, bueno, ¿qué vas a hacer terminando la maestría? Y me dice, yo voy al doctorado directamente. Y le dije, bueno, yo te recomiendo que no hagas el doctorado, que trabajes, que tengas más experiencia, que tengas un poco más de conocimiento de cómo está el mundo más allá de la educación, ¿no? Porque él estaba a niveles de educación. Y me dijo, no, yo lo voy a hacer. Y le dije, bueno, desde mi punto de vista, creo que se necesita madurez, que no puedes adquirir si te metes de la maestría directamente al doctorado, esa madurez. Y para ostentar el título de doctorado se necesita cierta madurez para precisamente que el ego no funcione en ti la mayoría de las veces, porque ¿cuántas veces no hemos visto investigadores que someten un artículo y se lo rechazan y entonces el ego les dice, no, entonces aquí no es y mejor lo meten en otra revista antes de hacer correcciones o de revisar su trabajo, ¿no? Correcto. O sea, su ego es el que les dice, no, mi trabajo está bien, mi trabajo no tiene por qué ser rechazado. No lo voy a meter en otra revista porque seguramente estos revisores están mal o están en contra mía y entonces mi artículo es bueno y tengo que meterlo, aunque el trabajo no sea tan bueno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí es donde hay que encontrar el equilibrio sano entre aceptar quién eres y la búsqueda de mejorarte, ¿no? Porque sí hay como una corriente ahí de pensamiento que es súper popular, ¿no? En redes sociales de, no, tú eres como eres y si nadie te acepta como eres, pues al diablo, ¿no? O sea, y puede parecer muy romántico, ¿no? De como de tú no tienes que cambiar, pero en realidad creo que es muy sano la búsqueda de la automejora, ¿no? Todo el tiempo. Y como tú dices, nadie está exento de tener episodios de ego frágil y de sentirse como amenazados y tomar una postura más como, se me fue la palabra, pero como de, más humilde, o se ¿no? hacen las cosas como yo quiero o no se hacen, ¿no? Ya. Entonces, y se pierde de vista la humildad, y la humildad creo que es un valor muy bonito. Bueno, yo lo tengo aquí muy en alta estima ese valor, ¿no? Porque la humildad es eso que te hace como voltear a ver tus pies y voltear a ver tu camino, a ver si estás bien, ¿no? Y no solo porque eres, ya estás bien, o sea, entonces sí, hay un equilibrio ahí que creo que también los científicos tenemos que estar todo el tiempo
ahí buscando, ¿no? Entre la humildad, pero también cierta seguridad, o sea, también es necesario Claro, sí. no dejarte llevar por la inseguridad total, que te quedes ahí pasmado, ¿no? Sí, y fíjate que hay muchas veces, yo he escuchado muchas veces la frase de, es que así soy y así siempre he sido, entonces me tienes que aceptar porque siempre he sido así. Y yo les respondo, es que el hecho de que siempre haya sido así no quiere decir que siempre haya estado bien. O Exacto, sea, exacto. y tenemos que ver que nosotros podemos ser muy egocentristas y que no estamos a lo mejor eh, teniendo en cuenta que nuestro egocentrismo está afectando tanto a nivel personal como a nivel profesional y que Claro, podemos estar afectando muchas cosas y que el hecho que siempre hayamos sido así no tiene que ser bueno, algo bueno. claro. Y, o sea, ¿cuántas veces no te ha tocado en el ámbito científico ay, pues ese investigador, investigadora, pues es así, ¿no? Cuando a lo mejor Uh-huh. detectas una actitud que es como nociva, abusiva, por ejemplo, yo sé de investigadores que exprimen, ¿no? A sus alumnos hasta el máximo, o a sus técnicos de campo no les pagan muy bien y les exigen así lo más de trabajo, o no están como al pendiente de los alumnos que tienen y el alumno está ahí perdido. No, Y como... te cuento una peor, te cuento Ajá. una peor. Yo he sabido de investigadores que el primer artículo que hacen con sus alumnos, ellos van como primeros autores. Ay, sí, Y sí, sí, la, sí. y la razón, o sea, eso para empezar es mucho ego, ¿no? Sí. Y la razón que dan es que a mí me lo hicieron así y entonces yo lo tengo que seguir repitiendo, yo tengo que seguir repitiendo ese patrón. Y Ay, es que sí. así siempre ha sido, ¿no? Y eso es el ego hablando al 100%, creo yo. Sí, Porque totalmente. ¿por qué yo voy a permitir que alguien que está terminando su maestría o doctorado haga un artículo con primer nombre y yo tengo que ir como segundo autor? Eso está, creo que terrible, ¿no? Sí, 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 habla de mucha fragilidad. Y a lo que iba con lo que te decía es que el problema no solo es quien tiene esos egos complicados, sino las personas a su alrededor que lo facilitan y que lo justifican, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántos profesores, profesoras, investigadores, investigadoras abusivas hay o que tienen este tipo de malos tratos que tienen gente a su alrededor que dicen, pues así es? Sí, o sea, sí, así es, pero al final es muy buen investigador, es muy bueno en ciencias, lo que quieras, ¿no? Pero yo estoy totalmente en contra, o sea, no, ¿por qué? O sea, Sí, ¿por claro. qué tener que aguantar malos tratos, abusos incluso, con todas sus letras? Porque a veces nos da como miedo decir que eso es Sí, abuso, ¿no? Pero hay que sí. normalizarlos, hay que normalizar cuando algo es abusivo, hay que decirlo, es un abuso, ¿no? O es un maltrato. Sí, Y por qué hay que sí, fíjate que, justificarlo, ¿no? O sea, y como son usualmente personas que están ya en una situación de poder, se sí, crea una es aura como peor. de intocabilidad, ¿no? No los puedes tocar, no los Sí, puedes criticar porque sí, se viene abajo tu carrera. exacto. No, y en ese aspecto también yo he sabido yo sé que está dando los ejemplos, pero también he sabido de investigadores que son muy malos, o sea, como tú dices, o no le hacen caso a los alumnos, o tienen alumnos preferidos, y eso es, Uf, no sé, eso es peor todavía. Entonces, se empiezan a formar grupitos, y yo he sabido que individualmente los alumnos se quejan de él, pero en lo colectivo todos son así como, ay, es que el doctor tal, y como que lo aman todos en lo colectivo, pero en lo individual todos se quejan, y eso creo que también está muy mal, porque ahí también yo siento que de parte de los alumnos es mucho miedo a decir las cosas como son, como en realidad, como tratar de exponerlo, eso es impensable, ¿no? También para que más alumnos no caigan en eso. Yo creo que sería como un servicio a la comunidad. totalmente, pero entiendo de dónde viene. O sea, ¿cuántas veces nuestros papás nos decían, no critiques, ¿no? No hables mal de las personas. Si vas a hablar de las personas, que no sea algo malo. Y yo por mucho tiempo creí que era algo muy bonito, ¿no? Como de, no, pues ¿por qué vas a estar diciendo cosas negativas de las personas? Pero nuevamente es como encubrir a las personas que tienen actitudes Ajá, maltratadoras o abusivas, como sabes que se ve mal en sociedad, exponer y ni modo, o sea,
a veces solo describir lo que una persona hace ya es visto como algo malo, ¿no? Es como, pero, Claro, o sea, yo hice mi tesis y esta señora o este señor se puso de primer autor cuando yo escribí el artículo, ¿no? Eso no está claro. bien, eso es un Y abuso. cuando yo hice todo el trabajo, aparte, ¿no? O Exacto, sea, yo hice la exacto. investigación, yo estuve en el laboratorio o haciendo los muestreos, y lo único que aportó, entre comillas lo digo porque no es dinero de él, lo único que aportó fue dinero para la investigación, que no es de él, es dinero público que le da la universidad o que le da el gobierno en algún proyecto. Entonces, él prácticamente está, no voy a decir que no apoya, pero está como un mentor que no está haciendo el trabajo, el mayor trabajo de la tesis, por ejemplo, ¿no? Sino está bien que esté guiando, está bien que esté apoyando, pero no es el trabajador principal y no tendrías por qué ser el primer autor. Así lo pienso yo y así lo siento yo. Sí, y te digo que es muy difícil como sacar esos temas a la luz. Uno, por lo que te decía, de que en general en sociedad no es bien visto hablar de los aspectos negativos de las personas. Y en segundo lugar es difícil porque se trata de muchas veces una persona que sí te está como ayudando, entre comillas, ¿no? Está siendo tu asesor, te está pagando tu proyecto, te contrató, te mandó a tal congreso, yo qué sé, ¿no? O sea, digamos que te ha hecho favores o te ha hecho crecer. Entonces, nuevamente entra esta culpa de, ay, pero pues es que sí, me trata así, pero pues la verdad es que sí saqué adelante el artículo o pues me pagó los gastos a tal congreso. Y ahí nuevamente es donde tenemos que ser muy listos y prestar atención porque la gente abusiva, los egos frágiles saben muy bien cuándo justo dar estos... sí, es una táctica de manipulación, como de, mira todo lo que te voy a dar y en el momento en que yo te haga un maltrato, no vas a tener como herramientas para criticarme porque, oye, qué mal agradecido, ¿no? Yo te he dado todo Claro. esto. Y eso está mal, y ahí tenemos que ser muy vivos y separar, ¿no? Así como de, está bien, agradezco mucho todo lo que hiciste por mí, todo lo que has hecho por los alumnos, pero eso no quiere decir que me vaya a hacer de la vista gorda de esto que se llama abuso, maltrato, gandallismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Ajá, sí. no sé, yo soy partidaria de que hay que enseñar esto, porque todo todo se trata de salud emocional, de ser éticos con las Claro. personas. O sea, no, es que no sé si tú tienes ejemplos de primera mano, pero yo entré a la carrera de biología muy ilusionada, es una carrera maravillosa, pero Sí. tenía como muy romantizada la ciencia, como de que todo el mundo estaba ahí por el amor al conocimiento y entonces cooperábamos todos por el saber y Y si eres científico eres bueno, ¿no? Ajá, ajá. También. Y ya Sí. vimos que pues, no, o sea, No necesariamente. no, o sea, el ser brillante en el ámbito de la ciencia, el ser un gran investigador, el aportar ideas, no te hace buena persona, ni te hace una persona empática, ni considerada, ni amable, ni etcétera, etcétera, ¿no? Y es ahí Y al final yo creo que tampoco te hace o sea, eso ya en conjunto tampoco te hace un buen científico, ¿no? Aunque tú tengas muy buenas ideas y aunque tengas muy buenas aportaciones individuales, entre comillas, a la ciencia, no te hace un buen científico porque a lo mejor no estás haciendo una buena educación, no estás educando bien a las siguientes generaciones, no estás enseñando bien, que yo creo que también es un fin del científico, enseñar bien lo que sabes a las siguientes generaciones. pues no nos Y hacen entonces en el juramento, nos leen que la ciencia sin ética crea tiranos. sí, exacto. Y ahí está, o sea, al final, eso es parte también de no decir las cosas como son. Son tiranos al final del día, no son científicos buenos. Podrán hacer ciencia, pero como científicos no son buenos. ¿Por qué? Porque no aceptan los demás pensamientos, no aceptan que pueden estar mal, no aceptan el que un alumno les diga que está bien o que está mal, o que les diga simplemente algo que supera su pensamiento, ¿no? Ajá. Entonces, para mí eso ya no es un buen científico. Pero ahora pasemos, bueno, antes de pasar como
¿qué vemos en los científicos que admiramos como de manera integral, tanto por su capacidad científica como por su aspecto humano? Antes de eso quisiera agregar que yo creo que, al menos en México, porque no sé bien cómo funciona en el resto del planeta, el sistema tan competitivo de la ciencia que también exprime, ¿no?, a los científicos a estar publicando, a tener 1000 alumnos, genera un ambiente de competencia, claro, que acaba un poco entendiendo no por qué están tan desesperados en salir de primeros autores, ¿no? Entonces ahí es donde quizás haya que cuestionar si realmente un buen científico es quien saca 3 artículos al año, ¿no? O sea, porque a lo mejor eso está promoviendo, pues sí, o sea, que desesperadamente se tornen en gandallismo, ¿no? De no, es mi proyecto, aunque esta persona ya lleva 15 años trabajándolo, ¿no? Porque yo tengo que sacarlo primero, porque si no me quitan el 30% de mi sueldo, ¿no? Pero ahí también entramos un poco en ego, porque un científico que a lo mejor no es el más alto ni tiene el nombramiento más alto en la universidad, pero alguien, un profesor investigador, tal vez con el nivel más bajo, creo que vive muy bien. Y el decir, quiero tener más y más y más, digo, ¿quiénes no queremos tener más? Pero a costa de esto, te lo digo porque yo puedo decir que tengo un mentor que él creo que ni siquiera es SNI, vive bien, y él me ha dicho, yo prefiero seguir con mis experimentos y seguir innovando a tener 10 artículos por año, que uno es el refrito del anterior, pero como ya le cambié la fecha, entonces es un nuevo artículo. Y él me decía, yo prefiero hacer eso, prefiero seguir innovando, seguir haciendo experimentos, seguir dándole un poco más a la comunidad, y créeme que tiene patentes que son muy buenas, pero no, la misma universidad y el mismo sistema no lo toma en cuenta porque no son artículos indizados, ¿no? Entonces, y él me decía, yo prefiero vivir así, vivir bien, sin los lujos que podría tener, pero prefiero vivir porque estoy haciendo lo que me gusta. Y creo que ese es un ego muy equilibrado. O sea, al llegar a ese punto donde dices, yo no quiero dinero, sí me gusta enseñar, y lo vieras dando clase, es de los mejores profesores que he visto. Y hacer esto, para mí es así como, es mi guía de así quiero llegar a ser yo, ¿no? Que no me importe el dinero, que me importe enseñar y enseñar bien, y que me importe el seguir aportando, no a la universidad, sino a la sociedad, porque para eso creo que somos científicos al final del día. Sí, estoy de acuerdo que también se puede vivir dignamente de ciencia, y de ahí todo el debate, por ejemplo, ahora de que no le pagan a los profes en la facultad, ¿no? Pero sí, también creo que el poder y el dinero en ciencia corrompe y empiezan a querer más y más. Y francamente los lineamientos de productividad del Sistema Nacional de Investigadores me parecen muy impresionantes, o sea, como si se hubiera llevado la idea mercantilista, no sé si estoy usando el término correcto, al mundo de la ciencia, ¿no? Como si se pudiera medir el progreso científico en número de papers, número de alumnos, y es ahí el debate de poder valorar las cosas, ¿no? Y a veces la calidad no está en los números. ¿Y cuántos ejemplos nos sobran al respecto? O sea, no sé, yo leo estos biólogos científicos no hace tanto, o sea, de hace 80, 100 años, toman años sus investigaciones, años. O sea, a veces 5, 10, 15, 20 años para poder sacar un único artículo sólido, un único libro sólido que completa todo. ¿Son malos científicos por no publicar algo cada año? ¿Son malos científicos por no tener 20 alumnos al año? Por supuesto que no. Entonces, y en cambio, y también les piden, por ejemplo, 1000 horas de dar clases, pero a la vez publicar 10 cosas, ¿no? Entonces, como, a ver, no se puede hacer todo. A veces el trabajo del investigador es estar ahí reflexionando, pensando,
teniendo tiempo muerto para que el cerebro tenga su tiempo, o sea, a Su veces... descanso, sí. Sí, o sea, hay veces que las Su ideas... esparcimiento. Justo, hay veces que las ideas vienen en el tiempo de descanso y de esparcimiento, no bajo el estrés constante de tener que publicar y hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, Sí, quisiera totalmente de acuerdo. preguntarte, entonces, para ti, un científico integralmente bueno, capaz, que admires, exista materialmente o idóneamente, ¿qué características le ves? Pues primero, que el ego no funcione sobre él, ¿no? Sino que él domine este ego muchas veces. Que sea humilde, pero que a la vez tenga ese amor y esa pasión por seguir aprendiendo, por saber que no lo sabe todo. Y te lo digo pensando específicamente en este mentor que te digo que he tenido, porque él cada año llega al salón y dice, aquí estamos todos para aprender. Incluso yo voy aprendiendo conforme voy avanzando, conforme voy dando clases. Y me dice, y los alumnos me han enseñado varias cosas, y él mismo se pone a estudiar. O sea, ya después de tantos años que tiene él dando clase, se pone a estudiar para dar su clase. Y muchas veces hemos entrado a platicar ya después de la clase y me dice, oye, fíjate que estuve leyendo esto y aprendí esto de física. Y entonces yo no sé cómo lo podemos meter, pero hay que meterlo en la clase porque me gusta y lo aprendí. Qué bonito. Y eso para mí se me hace genial porque ese tipo de personas son esas personas que el ego ya es tan pequeño en ellos o prácticamente nulo que se atreven a eso, ¿no? A seguir innovando, a seguir aprendiendo, a enseñar nuevas cosas. No se quedan con lo que enseñaron el año pasado, sino ahora este año vamos a enseñar otras cosas porque esto es lo que aprendí y a lo mejor tengo que rectificar de lo que ya enseñé y estoy de acuerdo en hacerlo porque lo estoy aprendiendo. Y este mentor tiene más de 70 años, imagínate. No, pues totalmente hay que aprenderle mucho de su actitud. No sé, tú si tienes algún ideal como... Pues concuerdo en ¿qué todas es para esas ti cosas. alguien bueno en la ciencia? Pues tengo, o sea, maestros concretos que los admiro mucho por ello. Igual cabe destacar que siempre tenemos una parte de la percepción, ¿no? Y creo que también es Claro. reconocer lo que tú dijiste, que no todos nos escapamos de a veces sentirnos amenazados por alguien que tiene una mejor idea de la que tenemos, pero la diferencia está en cómo enfrentamos ese sentimiento. Creo que el sentimiento es natural, claro, y no hay que sentirnos mal por tener ese sentimiento, pero... La reacción es la que depende. Claro, si tu reacción es como poner barreras, minimizar, invalidar, incluso ponerle obstáculos para que esa persona crezca, pues ahí tache y habla de un ego frágil, Se ¿no? tiene que prender Ajá. Sí. Sí. Y en cambio, como tu profe, ¿no? Si dice, no lo sabía, ¿no? Pues integrémoslo, voy a investigar un poco más, o fíjate que eso no lo sé, dame chance, lo preparo y lo platicamos después. Eso a mí me encanta y he tenido la fortuna de tener unas 5 profesoras y profesores así y son mi modelo a seguir. Me encantan las dinámicas en donde no hay respuestas incorrectas, sino diálogos, en donde justo ponemos a prueba nuestro pensamiento y se acepta la posibilidad de evolucionar, o sea, se acepta la posibilidad de que tú ahora pienses así, pero que mañana puedas pensar así. Y eso me gusta mucho. Y que no seas llamado hipócrita por eso. O sea, no porque hayas escrito algo hace 10 años así y ahora piensas así, eres un hipócrita, ¿no? O sea, simplemente estás cambiando, estás evolucionando, le estás cambiando las patitas a tu mesa, ¿no? Por unas más robustas cada vez. Y fíjate que en este sentido, que de lo que estás hablando tú ahorita, tenemos una actividad nosotros con los alumnos. Antes, cuando yo empecé a dar clases con mi mentor, les dejábamos artículos, ¿no? Que investigaran algún artículo y los pusieran, ya sabes, lo típico, ¿no? Algún artículo que les interese de física o de oceanografía,
y que lo vengan a exponer, entonces ustedes lo leen, lo exponen. Y nos dimos cuenta a la larga que eso solo sirve para una persona, para la que está exponiendo. Los demás no ponen atención, o no saben del tema y entonces se pierden, o simplemente no les interesa y se les olvida después. Entonces dijimos, vamos a cambiar esta dinámica, porque esta dinámica creo que ya no está funcionando. No sirve para lo que queremos nosotros, que es que aprendan todos, no nada más una persona que va a leer un artículo. Uh-huh. Y lo que dijimos es, vamos a hacer debates entre ellos. Entonces, que investiguen sobre un tema los equipos de 2 personas, que investiguen sobre un tema y que se pongan a debatir entre ellos. Y a lo mejor el tema es, en esta ocasión, a lo mejor es cambio climático. ¿Es generado por el hombre totalmente o no? Y entonces los exhortamos a que si tú piensas que el ser humano es totalmente culpable del cambio climático, defiendas el otro punto, ¿no? Para que te enfrentes también con ese ego tuyo de decir yo sé todo, y entonces te enfrentas y defiendes algo en lo que no crees, pero que te da muchos argumentos para a lo mejor defenderlo, claro, lo que sí crees en un futuro. Y muchas veces muchos de ellos nos han dicho, yo sigo pensando que el ser humano es culpable, pero ya ya tengo otras ideas y conozco más cosas y sé que no es totalmente culpable, ¿no? Claro. Y también creo que hay otro camino que seguir, porque el ser humano no es culpable totalmente y a lo mejor es algo inevitable, aunque lo estemos acelerando. Y este cambio de idea creo que es muy sano sobre todo en ellos que están todavía estudiando y que están aprendiendo, porque el enfrentarse a sus ideas es como enfrentarse a sus egos, ¿no? Es decir, yo voy a defender a alguien que está en contra de mi ego, y soy yo mismo defendiendo y dando argumentos en contra de mi ego, de lo que yo creo y de lo que yo he aprendido hasta el momento y que creo que es la verdad pura. Y creo que esto también puede modificar a la larga su pensamiento respecto a lo que creen en este momento, con lo que puedan aprender en el futuro, y va minimizando un poco ese ego de decir yo lo sé todo. Me parece una dinámica padrísima, qué bueno que la hagan. A mí también me la pidieron en la escuela, en diferentes grados, y creo que sí, justo lo que te enseña es a darte cuenta que, bueno, mi mamá me hacía esta analogía y me gustó mucho. No sé si viene de alguna analogía de algún autor o algo así, pero ella me la decía. Me decía que a veces cuando debatimos, pues los que ven una postura ven esta cara, ¿no? Y solo ven esta cara y nada más esta cara. Y entonces les escriben, ¿no? Pues cuéntame tu postura. Ah, pues miras así, aquí negro y aquí blanco y 2 rayitas. Y así es, o sea, Somormujo, Lun es así, ¿no? Y a lo mejor alguien que también está estudiando lo mismo tiene esta visión, ¿no? Y te dice, oye, pero espérate, o sea, yo sé que esto es así, y tiene aquí una cría, y en realidad tiene puntitos, y tiene un ojito rojo. Y los de acá dicen, no, ¿cómo crees? Es así porque así son las cosas, ¿no? Entonces, es Y ninguno está equivocado, ¿no? No, ninguno está equivocado. Y ahí es cuando el diálogo sano permite que los de aquí puedan ver lo de acá y los de esta vista de enfrente puedan ver los de acá. Y ya con esa visión integral, decidir, ¿no? Con cuál sienten que se sostiene mejor, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, qué padre que hagan esa dinámica. Y justo creo que a los profes que admiro más son las que hacen dinámicas, pasamos a profes, pero científicos, que muchas veces su labor es transmitir conocimiento a la siguiente generación, es justo crear esos ambientes donde hay diálogo sano. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho las dinámicas donde yo tenía que hacer ensayos, y yo tenía la posibilidad de explayarme y platicar sobre mi punto de vista, donde sentía que se me escuchaba. Yo podía estar errada, pero donde sentía que se me escuchaba y con toda la paciencia me hacían ver las otras caras que yo no había visto para poder entender mejor de lo que estaba hablando. Pero sin... Es que es muy fácil, o sea, es muy fácil cuando a lo mejor tú también tienes más visión, ¿no? A lo mejor cuando tú conoces ya todo esto porque llevas más experiencia. Claro.
es muy fácil atacar al que solo conoce esta cara, ¿no? Y decir, ay, ignorante, ¿no? Así, ¿qué te pasa? ¿Cómo piensas así? ¿Y quién realmente tiene la paciencia de decirte, oye, pero habías pensado en esto y en esto y en esto y en esto? Pocos tienen esa paciencia. Y Claro. también pocos del otro lado tienen la paciencia de decir, fíjate que no conocía estas otras versiones, ¿no? Entonces, bueno, todo se trata como del diálogo sano, de tener la humildad, de darte cuenta que lo que piensas no es necesariamente correcto. Por ejemplo, alguien que yo admiro mucho, que quizás muchos lo conozcan, los que estén escuchando esto, es a este famoso doctor de la Facultad de Ciencias del Laboratorio de Origen de la Vida, ¿no? No sé si... Evolucionista. Ajá. Ay, que se me fue ahorita su nombre. Lascano. Antonio Lascano, sí, qué maravilla. O sea, además te lo encuentras en los pasillos y te saluda con una amabilidad y le dices, oye, de verdad que me gusta mucho tu trabajo, y es amable, y luego ves que no se comporta como una gran vaca sagrada, intocable, ¿no? Y cuando lo Que ves... lo es, aparte, ¿no? Sí, pero O sea, no... que lo es. No Lo tiene es, pero esa actitud, pero lo él no es. se considera... Yo creo que él no se considera así. Y lo ves hablando con otros profesores, otros alumnos, y ves ese diálogo rico, o sea, no ves como dice, y se sorprende, y no lo había pensado así, y eso yo lo admiro muchísimo. Y además la Sí, paciencia de incluso yo, enseñarle a la gente, ¿no? Al vulgos, o sea, a la gente que no está en ciencia, wow, eso no lo tienen todos. sí, es lo que te iba a decir. Yo veo su trabajo de querer transmitir, y generalmente está en entrevistas, está dando conferencias, pero no para el mundo científico, sino para la gente que no está tan en este canal como nosotros, ¿no? De la ciencia. Y que, como tú dices, eso para mí también es admirable, el querer enseñarle a los demás. Sí. A mí me gusta mucho dar, por ejemplo, clases en preparatoria. No sé si daría clases totalmente todo un año en preparatoria, pero dar de repente alguna clase y enseñarles, eso me gusta mucho, porque también es como ir sembrando esa semillita, ¿no? Igual a nivel de licenciatura alguna vez di una plática en la Facultad de Ingeniería, y a mí me pareció muy bueno, porque es enseñarle a los ingenieros que no todo es la construcción, o que no todo tiene que ver con el ser humano, sino que tenemos que integrar también la naturaleza, el paisaje. Podemos hacer proyectos que tengan tanto beneficios como para el ecosistema, como beneficios para la población. Y esto me pareció también muy importante, el no cerrarnos a nuestro círculo, ¿no? Sí. El no encerrarnos yo solo le explico a biólogos, o yo solo le explico a gente que sepa de la naturaleza. No, también explicarle a la gente que no está en tu círculo, y que creo que puedes aportar un poco más de lo que aportarías ya en tu círculo propio, ¿no? Y llámese arquitectos enseñándonos a nosotros, ingenieros enseñándonos a nosotros, físicos que nos enseñan a nosotros como biólogos, también es muy importante, porque al final todo está relacionado, y eso lo tenemos que entender ya, ¿no? Está relacionado todo. Y ya no sé por qué estaba diciendo esto, pero me parece muy importante esto de que nuestro ego no nos diga que solo nos van a entender los que estudiaron lo mismo que yo, claro, sino que también los demás nos pueden entender, siempre y cuando también nosotros hablemos adecuadamente. De acuerdo con todo eso. También creo que otro aspecto de un científico que yo llegaría a admirar, me gustaría aspirar, es ser capaz de darle el reconocimiento a todos que lo merecen, ¿no? Tanto a tus técnicos como a tus alumnos, amigos, familiares, colaboradores, etcétera. O sea, a mí la cultura del gandallismo me repugna, o sea, el que de repente ya salió la publicación y nadie te dijo nada, ¿no? Y eso se me hace feo, o sea, se me hace muy feo, solo te ganas pues, descontento, y creo que lo hacen muchas personas que están en una situación de poder, que te digo, se creen intocables y creen que pueden hacerlo y creen que lo merecen todo, y que si aportaste un poco no mereces el reconocimiento, y eso no se me hace bonito. Entonces creo que toda persona que sea partícipe de un proyecto merece el reconocimiento, y
por ejemplo, eso me gustó mucho de mi asesora de tesis, o sea, y que lo hacen muchos asesores, o sea el que arrastra el lápiz y el que escribe el artículo y el que puso más peso en la investigación es el primer autor, o sea, Claro. es el primer autor. Y sí, eso de robarle el proyecto a los alumnos, fíjate que es bien común, sí, ya lo he escuchado varias veces y por suerte no me ha tocado, pero sí digo, wow, o sea, eso no se vale, ¿no? Entonces, saber... O incluso, ¿sabes qué? A mí también se me hace terrible el hecho de no compartir los datos porque son tuyos, que en realidad no son tuyos, ¿no? Regresamos a lo mismo. Es dinero público que te llegó a ti para hacer un apoyo de una investigación, pero no es nada de ahí, ni en el laboratorio, ni en el instituto, nada es tuyo, a menos de que tú lo hayas llevado, ¿no? Si tú lo obtuviste por recursos públicos, no son tuyos. Y yo creo que a lo mejor decir, bueno, estos datos, vamos a restringir estos datos porque yo quiero hacer una publicación, pero no son tuyos, ¿no? Claro. Sí, además de qué sirve, ¿no? Que los datos se queden ahí. O sea, el conocimiento que no se difunde es conocimiento inútil. O sea, el conocimiento que no se vuelve materia pública es conocimiento inútil. O sea, es como si no existiera. O sea, es como esta analogía, ¿no? El cofre del tesoro enterrado a 20 kilómetros, bueno, 20 kilómetros es mucho, pero a 2 kilómetros bajo tierra, que nunca va a salir y que siempre va a estar ahí, que nadie conoce. ¿Existe? Pues sí existe, pero ¿qué bien le hace al mundo? Pues nada, porque está ahí inútil, ¿no? O sea, está ahí inerte. Entonces, además lo que dices, muchas de las investigaciones vienen de dinero público, no todas, pero sí muchas, y es una manera de pues, retribuirle a la sociedad, ¿no? O sea, hay una responsabilidad en sacar a la luz, eventualmente. Yo entiendo que hay algunos que quieren mantener los datos un tiempo hasta publicar, porque, te digo, hay gandallas por todos lados. Y me ha tocado de primera mano, o sea, gente que ha dicho, no, vamos a apurarnos a publicarlo primero. Y es como de, oye, pero este investigador lleva 3 años preparando su publicación. No, a ver, así es la ciencia, o sea, tú tienes... Te estoy parafraseando de un investigador top, o sea, top, que recibe galardones a nivel internacional, me lo dijo en mi cara, así, y yo me quedé así, wow. Y eso justo entra en no dar reconocimiento a la trayectoria de otros científicos que se han partido la espalda por generar sus datos. Claro. No, y al final yo creo que también en este caso la ciencia y más que la ciencia, el enseñar los resultados se vuelve elitista, ¿no? Porque tú haces un documento donde pones especies y pones términos que no todos conocen, y entonces solo unos cuantos pueden acceder a esa información de manera, bueno, para empezar, de manera libre, ¿no? Porque te cuesta bajar muchas veces un artículo. Y la otra es que no todos lo van a entender, ¿no? Si no están como en ese canal, si no están estudiando prácticamente lo mismo, no van a entender. Entonces se vuelve como ciencia elitista. Y hace rato platicaba con un amigo precisamente y me decía, por un lado, los artículos que están indizados, pues pasaron por una revisión, ¿no? Los artículos libres, yo no confiaría en ellos, me dijo. Y yo, ¿pero por qué no confiarías en ellos? Me dice, ¿por qué no pasaron por una revisión de ver si están bien o mal? Y yo no estoy de acuerdo totalmente con eso, porque el que no haya pasado por una revisión no quiere decir que no sean buenos, ¿no? Claro. Pues, y yo creo que también es el ego, ¿no? De decir, yo escribí mi artículo y lo publiqué en Science, ¿no? Entonces ya soy mucho mejor que todos los demás. Claro, sí. Oye, Foki, pues se nos está acabando el tiempo, así que pues a mí me gustaría ir redondeando otra vez con la definición del ego. Y pues para mí un ego sano, tanto en la ciencia como en la vida, porque la ciencia está interrelacionada con todo lo demás, es justo un ego fuerte. Para mí es un ego que sabe reconocer cuando necesita mejorarse, cuando no está haciendo las cosas lo mejor que puede. Un ego fuerte es el que sabe reconocer
cuando se siente amenazado y puede proceder de manera asertiva y sin lastimar a otros ante ese sentimiento de amenaza, sin pasar por encima de los demás, porque, o sea, hay gente que Claro. así, o sea, no se detiene ni un minuto así a pasarle, ¿no? Encima a los demás. Un ego frágil, un ego fuerte no le pasa encima a los demás de esa manera. Un ego fuerte para mí es alguien que es inclusivo, humilde, como tú decías, con la capacidad de dar el reconocimiento a todos los que lo merecen y también reconocer que a veces se equivoca, ¿no? O sea, el ego fuerte es un ideal y, como tú bien dijiste, nadie está exento de tener episodios de fragilidad, de regarla, pero el qué haces después de regarla habla mucho de qué tan sano estás. Si no estás sano, usualmente vas a abusar y etcétera, y eso no está padre. Y es importante para mí señalarlo, visibilizarlo, hablarlo y no aceptarlo. O sea, no aceptar los maltratos en el mundo académico. Por suerte ahora estamos en un momento en donde creo que más que nunca se puede hablar de eso abiertamente. Y cuestionar a los ídolos, cuestionar el pedestal. O sea, aguas con la gente que pone en un pedestal a las personas. Siempre hay que verlos con ojo crítico. Sí, exacto. Y yo agregaría a esto de un ego fuerte, equilibrado, lo llamaría yo. Yo veo que todos los que tienen los que tienen la capacidad de seguir aprendiendo, y no solo la capacidad, sino esta ambición de seguir aprendiendo, ¿no? De saber que no lo saben todo en el mundo, aunque sea tu especialidad. Creo que para mí esas son de las personas más admirables en el mundo. Y estar dispuesto a aprender de quien sea, ¿no? O sea, exacto. Sí. Así sea del barrendero de tu cubículo, nunca sabes de quién puedes aprender, nunca sabes. Sí, exacto. Sí, yo lo cerraría así entonces. Muy bien, pues muchas gracias, Foki. Como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias a quien nos esté escuchando en esta pequeña iniciativa entre amigos. Sí, también quiero agradecer pues que te des el tiempo, ¿no? Porque yo sé que no siempre tenemos todo el tiempo disponible para nosotros. Y que estemos aquí cada semana y que ya lo hayamos hecho como un hábito, para mí también es para agradecer. Ay, pues gracias a ti también. Yo lo hago con mucho gusto. Me encanta este espacio. O sea, yo creo que hablo por mí para no hablar por ti. Para mí este espacio es súper agradable. O sea, me encanta poder hablar. Y siento que cada vez nos sentimos mejor y más relajados. Más cómodos aquí hablando frente de la cámara. Ajá, sí. Y pues agradecerte a ti también. La verdad es que es un deleite hablar contigo. Sí, a mí me encanta. Se nos va la hora rapidísimo, o más bien la media hora lo que estemos aquí hablando. Para mí parecen 5 minutos nada más. Y pues gracias a todos los que estén aquí escuchando también. Vamos a seguir en la medida de lo que podemos hacer, seguir platicando. Si quieren mandarnos algún tema sobre el que quieren que platiquemos, si sabemos o si tenemos experiencia al respecto, pues con gusto lo hacemos. Lo que dijo Foki. Pues muy bien, Moki. Entonces, hasta aquí nuestro día de hoy. Muchas gracias a todos. Esto fue Debrayando con Foki y Moki. Y yo soy Foki, tú eres Moki. Adiós, Moki. Bye.